Eh, este día vamos a Alba Weima, hablar sobre algo justo de Carlos. No, no te escucho bien. ¿Ahí me escuchás un poquito mejor? Mejor. Sí. Bueno, bien. Les contaba a los que escuchan en el canal que esta tarde vamos a presentar a Alba Weyman y vamos a hablar sobre terapia regresiva. Y bueno, bienvenida. ¿Qué tal? Gracias. Gracias. Bueno, Bueno, en principio quería preguntarte un poquito cómo llegaste a esto de las regresiones, cómo fue el camino, ¿no? Lo que puedas contarnos. Yo ni sé cómo llegué aquí. Fue una cosa muy extraña. Nunca lo imaginé. Yo trabajaba en un trabajo normal como cualquier persona. Yo estaba en la carrera de telecomunicaciones por muchos años, más de 30 años. Ujú. Pero tenía como el don de poder hablar con las personas y ayudarlos. A muchos de los compañeros míos les gustaban hablar conmigo y yo siempre lo ayudaba con soluciones de sus problemas. Ujú. Y, y de eso yo pensé, bueno, quizás ya que hago esto, ¿por qué no me hago coach de vida, no? Ajá. Y estudié un poquito y empecé a hacer eso vía teléfono. Y al mismo tiempo yo hacía escritura automática. No sé cómo se dice eso en español, pero es como canalizar con la Sí, pluma. sí, sí, psicografía sería Ok, acá. no lo voy a repetir, Claro. pero hacía eso por muchos años y muchas de las cosas que me venían para ayudar a los otros era porque había recibido esas lecciones vía mis escritos, ¿no? Lo que había Ajá, escrito. ajá, Y durante ese tiempo que estaba ayudando a las personas con coaching, uh, uno que me escribía me había dicho que mi nombre iba a ser muy famoso, el nombre mío se iba a saber, lo iban a conocer por todas partes del mundo y que yo iba a empezar a hacer este trabajo de persona a persona, no en el teléfono, pero alante de ellos. ajá. Y yo era una persona que no me gustaba mucho conectar con las personas. Me gustaba mi trabajo, pero no era, eh, ¿cómo se dice? No tan amable que me gusta estar con la gente. Claro, claro. Empática, digamos, no muy empática, era Sí, y entonces, empatía, así, de estar con el otro, ¿no? sí, a mí me Empática. gusta más estar sola y si tengo que hacer las cosas lo hago por teléfono, pero no estar unida con tanta gente. Y eso me cayó muy mal porque yo decía, ¿cómo es posible que yo vaya a hacer esto alante de la persona? Porque a mí me gusta esconderme detrás del teléfono. Pues eso fue la primera vez que me habían dicho que mi vida me iba a cambiar. Ujú. Y en ese tiempo, en esa etapa de mi vida, a mi hijo lo arrestaron por algo que no había hecho. Ajá. Y cuando lo arrestaron, me llevaron también como evidencia contra él todos los escritos que yo había hecho por Ajá. mucho tiempo, que eran bastante, más Ajá. de 1.200 páginas que yo había escrito. Pero el problema es que yo nunca había leído lo que yo escribía. Por Ajá. la noche, antes de dormirme, yo escribía, yo preguntaba cosas, me lo decían, pero yo guardaba la libreta y nunca la veía. Entonces tenía mucho miedo de qué era lo que me habían cogido, ¿no? Que me habían robado, porque para mí Claro, era un robo. claro. Y bueno, pasó el tiempo y yo rogándole a mis guías que por favor me regresaran esos escritos que eran muy personales, eran mis pensamientos, que eran un crimen, quítame eso, ¿no? Ujú. Pero mis guías siempre me decían, eso es lo que nosotros te hemos escrito, no es para ti, es para el mundo entero. Ajá. Y yo Bien, decía, no, eso es para mí, no es para el mundo entero. Y ellos decían, claro. sí, que los que estaban leyendo esos escritos tenían que leerlo. Eso no me ayudó, porque cuando uno está herido, eso no ayuda. Pero pasaron como 17 meses y ya encontraron que mi hijo no era culpable
no había habido ningún crimen y lo soltaron. Y en eso me regresaron mis escritos, Ajá. todo lo que había escrito. Y cuando empecé a leerlo, yo dije, wow, esto está bastante bueno. Es verdad que son cosas que a otras personas les gustarían. Y entonces yo empecé a soltar esos escritos vía Facebook. Ajá. ¿De qué hablaban? ¿De qué hablaban esos De, escritos? de, Por ejemplo. de cualquier cosa. Um, es que yo ni sé ya, porque de cualquier cosa, a veces uno se siente que triste o uno se siente que no está adelantando en su vida o cualquier cosa. Ujú. Cosas simples que uno Sí, pregunta, sí, 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 que sí. uno habla con Dios y dice, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? Y Ujú. siempre me daban una razón, pero yo cuando solté todos esos escritos entendí que todo el mundo tiene las mismas preguntas. Todo el Claro. mundo. Y empezaron a venir comentarios como diciéndome, esto fue exactamente lo que yo necesitaba escuchar hoy. Ujú. ¿Entiendes? Y empecé a soltarme más diciendo, bueno, ok, ya entiendo por qué pasó esto, porque tenía que soltar esos escritos, nunca hubieran salido. Claro. Y en eso, en ese tiempo, yo tenía mucha rabia porque había pasado esto en mi vida, había perdido mi casa, había perdido todos mis ahorros, me habían quitado mi hijo por tanto tiempo. Um, tenía mucha rabia dentro de mí, entonces empecé a hacer ejercicio muy fuerte, kickboxing, para quitarme la rabia. Y en eso me empecé a herir. Cosas Ajá. extrañas. Me empezaron a doler los brazos, no podía hacer los ejercicios, um, me caí sobre algo y me partí los dedos de los pies, cosas extrañas. Ujú. Y no entendía por qué me estaba hiriendo tanto. Pues empecé, te voy a mostrar, Sí, cómo no. empecé a mirar por YouTube para pasar el Ajá. tiempo que tenía hielo por todo mi cuerpo. Y Ajá. ahí encontré Dolores Cannon. Y Dolores Dolores Cannon. Dolores Cannon. Dolores Cannon era una mujer que hizo una técnica de hipnosis llamada QHHT. Ujú. uh, y, y yo empecé a entender que eso me iba a ayudar más con lo que yo estaba haciendo en coaching. Ajá. Porque a mí me gustaba mucho el coaching y eso fue lo que me ayudó durante todo ese tiempo que tenía problemas con mi hijo. Yo estaba haciendo coaching también. Ujú. Um, pero coaching no llegaba al alma de la persona. Ajá. Y yo dije, esta es la próxima, el próximo escalón, ¿no? Para subir de Ajá. coaching. Y enseguida me inscribí y aprendí la técnica de QHHT. Pero QHHT era muy rígido para mí, Ujú. porque al mismo tiempo estaba yo mirando videos de Aurelio Mejía. Ajá. Y Claro. Aurelio Mejía tenía otra técnica y yo empecé a entender que quizás podía salir un poquito de esa técnica. Pero en QHHT es muy rígido y ellos no quieren que introduzcan nada nuevo a la Ajá. técnica. Ok. Y entonces yo empecé poco a poco a soltar lo que era la rigidez de QHHT. Empecé a usar otras técnicas. Pero en ese tiempo estaba yo grabando mis videos y soltándolo al mundo de los Estados Unidos, de habla inglés, ¿no? Aurelio lo soltaba con los hispanos y yo Ajá. empecé con los americanos. Claro. Y no era para que me vieran a mí. Yo quería que mis clientes supieran algo de lo que iba a pasar en mi sesión con ellos. Entonces yo empecé a Claro. soltar eso con esa Como idea. como ejemplos. Un ejemplo, esto así Claro. es como lo que pasa. Pero en el estado donde yo vivo, de la Florida, es también es muy rígido que uno no puede hacer terapia si no está certificado por el estado. Claro. Entonces yo empecé a aprender hipnoterapia en una escuela
Y ahí empecé a sentirme mejor porque aprendí más técnicas y ya estaba certificada con el Estado. Ya no estaba haciendo nada escondida, ¿no? Claro, Estaba claro. haciendo la terapia como era. ¿Y qué línea es de hipnosis? Bueno, Eh, era clínica. Ericksoniana, porque viste que hay una línea Sí, tiene ericksoniana. exoriana, tiene muchas cosas, transpersonal. Ah, Esta escuela usa todo, es espiritual también. ok. Y porque yo soy muy espiritual, mis sesiones siguen Ah, como, eso te iba a preguntar después sobre el tema espiritual, ya lo vamos a hablar, sí, sí, sí. Y entonces, digamos, vamos a hablar un segundito de la hipnosis para que la sí, gente que está escuchando entienda, ¿no? sí, Eh, digamos, la hipnosis tiene un método X que uno toma y, digamos, para que las personas sepan, ¿a qué lugar accedes con la hipnosis? ¿A dónde se llega? ¿No? bueno, ¿Qué parte de la dimensión humana se llega? ¿A dónde? bueno, cuando yo estoy hipnotizando a la persona, yo estoy dándole la sugerencia ya de dónde va a ir. Ajá. Primero va a ir al subconsciente de la persona donde yo lo explico cuando estoy hipnotizando a la persona, que la persona es como una computadora Ujú. biónica, ¿no? Que es biológica, una computadora biológica, y que todo lo que le pasa en la vida está como un archivo dentro del subconsciente. Ajá. Y que solamente preguntándole algo, ellos pueden ir a ese archivo donde empezó estos síntomas y Ujú. podemos ir a ese archivo para ver lo que sucedió y podemos cambiarlo. Ok. Entonces, esa es una de las sugestiones que ya yo le estoy explicando a mis clientes. Ajá. También estamos conectándonos con el alma Ujú. y el Bien. alma es lo que dirige este cuerpo. Nosotros estamos canalizando nuestro alma. Y Ujú. yo le doy un ejemplo de la película Avatar. Ajá. En Sí. Avatar había un hombre que se metía en una cápsula, Mm, claro, de esa cápsula en otro estado de trance, él manejaba este cuerpo claro, que era claro, tal Avatar. cual. Entonces yo le explico a mis clientes que nosotros somos como esos avatars, que el alma está canalizando sobre Mm, en este cuerpo, ¿no? entiendo, Que sí, sí. nosotros vamos a llegar a esa parte de nosotros que usamos para, por ejemplo, dar consejos a otra persona. Ujú. Y yo le explico a la persona, cuando uno está dando consejos a otra persona, le sale un juicio que es bello. Es una cosa que sale muy, muy bonito de Sí, la es de como que fluye como una sabiduría que uno no sabe bien de dónde viene, ¿no? y este es del alma. Claro, es Entonces, justamente de esta parte de lo que algunos así, llaman el yo superior o el yo Atman, superior. ¿no? Así es. Entonces yo le explico a mis clientes que vamos a conectar no solamente con el subconsciente yendo a las memorias, pero también con el alma para ver por qué vino aquí a esta tierra, qué es lo que está supuesto a hacer, cuáles son las metas que tiene que saber y cualquier cosa que le preguntemos simplemente lo puede decir, ¿no? Bien, Entonces yo bien, preparo a mis clientes ya con esa idea que vamos a conectar no solamente con el subconsciente, pero también con el alma. ok, Y vamos a conectarnos con cualquier vida que está afectando la persona claro, ahora. claro, entiendo. Sí, sí, sí. ¿Y cualquier persona es factible de hipnotizar, de Bueno, trabajar con la hipnosis? todo depende. Para mí, primero la persona tiene que tener la mente limpia. Si está drogado o no está pensando bien, esa persona no va a entrar bien. Uh, Ujú. Uno sabe eso con las personas ya De son. antemano. Sí, y también si tienen mucha edad y están ya con muchas pastillas, están tomando muchas pastillas, la persona de mucha edad también es difícil Mm, de hipnotizar, pero la persona tiene que darle el control al que lo está hipnotizando. claro, Y no es que no se pueden hipnotizar, es que no quieren claro. dejar O ese sea, control.
por ejemplo, en la línea que yo manejo del doctor Kabuli, que estábamos fuera de la grabación charlando primeramente, Sí, este, la persona está en plena conciencia todo el tiempo, digamos, al sí, punto que puede decirte, Alba, necesito ir al baño, y va, sí. no es que está en poder tuyo, ni mucho menos. Ajá. Pero, por ejemplo, en esta línea lo que yo hemos descubierto es que básicamente lo que bloquea es la razón, digamos, la mente que no cree lo que está pasando, Así actúa es. como un agente bloqueante, ¿no? Y por ende, a mí me ha pasado varias veces no muchas, pero de que Ujú. las personas muy racionales tienden a no poder entrar en regresión, Sí, ¿sí? Bien, es perfecto. cierto. Y no es porque no pueden, es porque no, o tienen miedo Ujú. o le caen mal a la persona que lo está hipnotizando. Sí, sí, sí. Eso es muy normal también. Si uno va a una persona y no le cae bien, o esa persona no huele bien, o tiene mal aliento, o no le Claro, claro, gusta como habla, claro, claro. lo va a Sí, sí, bloquear. digamos, en cualquier tipo de psicología, incluso en psicoanálisis, es la empatía, ¿no? Así. Que haya una onda, digamos, entre los dos, ¿no? Que sería la transferencia, ¿no? Para Freud, la famosa transferencia, Sí, que sí, incluye varias cosas, la transferencia, pero entre ellas esta, ¿no? De poder lograr una onda entre las personas. sí. Y algunos con respecto a los miedos, a mí me ha pasado de encontrarme con personas que te dicen, no, pero yo tengo miedo de quedarme anclado en esa época Ajá, o en esa situación, y eso también actúa como un agente bloqueante, ¿no? sí. Que es un problema. Esas son las Eh, creencias de la persona. sí, claro, Y es muy importante antes de hipnotizar a una persona explicar en detalles lo que va a pasar, porque si la claro. persona tiene miedo o tiene um, ideas de lo que es la hipnosis, porque se lo han dicho su abuelita o el Sí, abuelo o sí, la sí, madre, claro, si hay claro, creencias ahí, no van a tener esa, eh, no va a fluir la claro. sesión. Por eso que en las entrevistas previas, en el caso mío, con la Ujú. línea mía, además de conocer a la persona, hipotetizar, más o menos ver por dónde viene la cosa, Sí, también se le explica, digamos, cómo es el proceso, para que la persona sepa, ¿no? Porque algunos sí, también tienen esa falsa creencia de que yo, como consultante o el cliente, voy a perder el control de mí, entonces no quiero, y eso no es así, no sucede no, eso. no, no. Bien, y decime, ¿y cómo incluiste en esto, que ya lo tocamos recién el tema, porque no en todas las líneas se incluye, este tema de lo espiritual, digamos, ¿no? ¿Cómo lo incluiste? Ya me diste la pista de que vos sos espiritual, digamos, Sí, pero no siempre en la psicología, por ejemplo, común clásica, ajá, no se arriba tan fácilmente a lo transpersonal, digamos, es sí. un área específica que toca lo transpersonal, como por ejemplo podría ser la psicología de Jung, ¿no? Ujú. Donde toca lo transpersonal, pero no lo toca, qué sé yo, el psicoanálisis. Freud era ateo, así que no. No. Entonces, bueno, ¿y cómo llegaste vos a Bueno, bueno, primero que en QHHT es espiritual. es espiritual? Es Ah, espiritual, uno está hablando con el yo superior, y ajá, ya así es espiritual. Y aunque Aurelio Mejía dice que no es espiritual, pero él toca esos temas claro, sí, de vez en claro. cuando. Sí, sí, Pero la cosa de la hipnosis, de la persona que está hipnotizando, es que tiene que ser personal, tiene que venir de sí mismo. Para mí es muy importante que no sea algo que uno aprendió. ajá, Yo, yo uso lo que me viene a mí y yo estoy canalizando durante mis sesiones. Cuando yo empiezo la hipnosis con la persona, yo me meto en un estado de hipnosis también. Eso es muy importante. Y de sí, ahí lo que me viene es de mi yo superior, claro, que las palabras que me vienen no son mías, son otra parte, porque sí, sí, no hablo así en mi vida normal. Cuando yo
cuando yo escucho mis videos es como si fuera otra persona. Pero yo sé que mi alma está conectado con el alma de mi cliente. Claro. Y de ahí estamos en otro nivel. Sí, en la línea de Kabuli decimos que hay un estado de conciencia unificada Sí, con el consultante, digamos, ¿no? así es. Que yo le he podido comprobar que eso es así a raíz de un hecho de haberme enterado. Un día estaba haciendo una regresión y me vibraba el teléfono constantemente y yo digo, pero ¿qué pasa? Porque yo nunca atiendo obviamente el teléfono pero algo Sí. pasaba porque era insistente. Bueno, cuando miro era WhatsApp, era un montón de WhatsApp, informándome de la partida de un amigo mío. Ah, mira, le Bueno, estaba indicando eso, sí. me estaban comentando que había fallecido un amigo mío. Y Sí. ahí yo tuve un amigo de toda la vida, ¿no? Track, Ujú. ¿no? Y particularmente el consultante en ese momento estaba hablando de que estaba encadenado abajo de un barco y que esto, que el otro. Ujú. Y en el momento que yo veo la noticia y que me agarra un ataque, ¿no? Imagínense cualquier amigo tuyo de toda la vida que Claro. te informan eso, y automáticamente el consultante me dice, ay Jorge, no veo más nada. Y yo Corta. traté, claro, cortó, y yo traté de retomar, obviamente yo estaba en un estado No. emocional terrible, porque estaba casi llorando, que después le conté al Sí, consultante y el consultante me dice, pero ¿por qué no me dijiste? Le digo, no, ¿cómo te voy a decir yo en ese momento? Mira, claro. recibí un WhatsApp que no Cortaste la bueno, comunicación. pero increíble, yo lo pude comprobar Sí, empíricamente, que eso, yo lo tenía como teóricamente lo tenía eso, pero nunca sí, lo había podido comprobar y lo comprobé que se sí. cortó. Por Es eso, así. Sí, el que está trabajando del otro lado, desde nuestro lugar, también es muy importante cómo está dispuesto hacia el sí, consultante, ¿no? sí. Es muy importante. Sí, me Otra ibas a cosa, decir. otra cosa que me ha pasado durante mis sesiones, que ya todas las sesiones para mí es para aprender. Y yo cuando empecé, yo digo que yo era espiritual, nunca fui religiosa. Ujú. Y, y me empezaron a salir ángeles en mis sesiones. Ah, mira. Mis clientes me decían, mira, está aquí Arcángel Miguel, San Miguel. Y yo no creía en nada de eso. Ujú. Yo pensaba que eso era cosa de las personas, ¿no? Y entonces otra sesión, no, está San Rafael, Arcángel San Rafael trabajando contigo. Y era constante, 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 hasta que yo ya empecé a escribir y le pregunté, ¿qué está sucediendo aquí? Porque yo nunca he tenido esa creencia de los ángeles. Y me Ujú. dijeron, no, es muy importante que tú sepas que estos son los ángeles que trabajan contigo y siempre están en tus sesiones. Así Claro. es que lo puedes usar. Y para Sí. mí fue una cosa increíble porque yo nunca creía en ellos. Y entonces Ujú. yo uso los ángeles y con cada sesión aprendo más de la vida espiritual. Aparecen para asistirte, o seres de luz, o guías, lo que sea. A mí Sí, me pasó una experiencia que de paso la comentamos muy impresionante, que fue que también el consultante dice en un momento, ay Jorge, hay como una luz al lado tuyo. Digo, bueno, ¿cómo como una luz? Le pregunto yo. Me dice, sí, como un ser, como algo. Yo no veía nada, yo nunca veo nada, obviamente. yo tampoco. Y entonces le digo, bueno, pregúntale quién es. Y entonces él dice que es un ser que viene a asistirte. Y esta persona lo que estaba relatando en ese momento era que había tenido en una experiencia de vida pasada un trauma en el pecho por algo que había caído, una madera muy grande que había caído en el pecho, ¿sí? Entonces Sí, estábamos justo en ese momento y cuando él me llama la atención con este tema. Y entonces a mí se me ocurrió que es esto que decís vos, que a mí también me pasa, que viene del yo superior. Se me ocurre en el momento decirle, bueno, si yo pensé, si vino debe ser para algo, ¿no? Y entonces yo iba a empezar a trabajar con la abreacción, digamos, que en la sí, línea de Kabuli es volver al momento del hecho traumático sí, para desatrapar al alma totalmente de ese hecho, porque el problema central es que el alma sigue atrapada en un hecho sí. traumático, ¿sí? Ujú. Entonces, y se me ocurre preguntar en el momento, bueno, le digo al consultante, le digo, decile si trabaja él o trabajo yo.
y me dice, para mi sorpresa, no, dice que trabaja él. Ujú. Yo me quedé sentadito ahí. Bueno, y fue impresionante, ¿no? Después Sí, yo terminé con la regresión, todo, pero fue una cosa sí. que a uno le cuesta en el sentido de que, bueno, la mente no está preparada para tramitar este tipo de cuestiones tan fácilmente. eh, pero bueno, eso fue muy fuerte, y la persona no era una persona que creía en todas estas Ujú. cosas, ni, o sea, Sí, apareció eso, ¿no? sí. Así que es... Para mí eso es lo normal para mis sesiones. ¿Mm? Am, Eso para mí es lo más normal, lo que Ajá, pasa. Ya a mí no me sorprende nada porque me ha sí, pasado tantas cosas mm, que yo siento que todas las sesiones son guiadas, sí, sí, claro, así. Y yo sí, nunca sé cómo voy a empezar ni cómo va a terminar eso. claro, Es como si estamos los dos guiados con un barco en un río, ¿no? Sin poder controlarlo. Estamos guiados, claro, yo claro, claro, y el cliente. claro. Eh, Bien, y te quería preguntar, ¿cómo es básicamente el proceso que vos haces, ¿no? O sea, porque por ejemplo, en la línea de Kabuli, Ujú. vos vas dejando, se accede de varias maneras, ¿no? Pero Sí, lo fundamental es a través del síntoma acceder al hecho traumático responsable de la experiencia que está generando el síntoma en vida actual, ¿no? sí. Entonces, ¿cómo es básicamente el proceso que haces vos? No le puedo decir porque cada sesión es única, es Ajá, completamente diferente. Am, yo empiezo diciéndole a la persona que va a empezar con memorias. ajá, Vamos a ir a una memoria, pero esa memoria puede ser de esta vida, de otra vida, de un sueño, puede ser cualquier cosa. Algunas ujú, personas empiezan esta vida, otras en otra vida. Las personas no vienen a verme a mí por las mismas razones que vienen a otras personas, porque me han visto mis sesiones en YouTube y ya tienen idea de lo que quieren, ¿no? ajá, Así es ok, que a veces es como si cada cliente tuviera su propio método ajá, y yo no sé qué herramienta voy a usar en ese momento, ajá. porque no está, yo no sé nada del cliente hasta que llegan a verme Ah, no tenés y entrevistas previas vos. tengo una entrevista ese mismo día Ah, ok, ok. y entonces de ahí miramos a las preguntas que quieren, que quieren preguntar durante la sesión y de ahí es como si tuviera su propia vida esa sesión. Ajá, Así es que ok. yo no sé qué herramienta voy a usar. A veces tengo que usar la herramienta que, como me estaba explicando de Kabuli, de llegar a ese momento. A veces vamos a los guías entre vidas Ujú. para ver cosas. A veces son las otras entidades que vienen y Claro, tenemos que a veces son dolores que tienen en el cuerpo y a ver de dónde viene el trauma o si es una entidad o si la ha creado Dios mismo. No ajá, se sabe, pero yo solamente tengo una sesión con una persona, ajá, que quiere decir que todo tengo que hacerlo todo en una sesión ajá, ok, y no sé entiendo. cómo va a ir hasta que esté en ese momento. Claro, 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 es un tema eso, sí, A sí. veces uso los cuentos como Como, Erickson, que uso los cuentos. como inducción, claro, No, claro. no, durante la sesión Ah, durante. puedo usar las hablar con ellos. Ujú, Es que cada uno es único. claro, seguro, Así sí, que yo sí, no puedo decir, yo lo hago así, así, así. claro. Y Es completamente, pero por ejemplo, cuando vos llegás a un hecho traumático, por ejemplo, el otro día yo sí, hice una regresión y la persona murió sí, quemándose en un bosque, ¿no? sí, ¿Cómo sí, sí. procedes con esto? Porque, digamos, y suponete que eso le trae miedo al fuego, no sé, damos cualquier ejemplo, ¿no? Bueno, entonces ¿Cómo lo abordás eso? a veces lo que yo hago, y no puedo hacerlo hasta que esté en ese momento, pero busco en el cuerpo donde lo está afectando. Ajá, ¿Ok? Y entonces de ahí le doy un color.
le Ajá, doy cómo se siente, de qué, si se siente si es un bulto o ajá, no tengo las palabras para ahora, pero cómo es que se siente eso. Y claro. entonces de ahí nos metemos dentro de eso para ver, quizás está conectado a otra vida también, Ah, ok, está conectado a otra cosa. Quizás claro. no fue ese fuego, fue otra cosa, conectado. Y a veces se Ujú, encuentra que hay muchas vidas que son iguales, ujú, porque nosotros estamos viviendo todas las vidas en este momento. ujú. Sí, Um, esto de la multidimensionalidad, ¿no? Si querés Así es. explicarlo, ¿cómo lo explicarías vos? Porque es una idea Yo lo explico interesante. como una computadora. Yo digo, no sé si como se dice en español, un server. Server, Ah, sí, un sí, server sí. el alma es un server, entonces cada computadora es una vida. Entonces, Ajá, si hay un virus en una computadora, eso afecta no solamente el server, pero todas las computadoras. Y ajá. si llegamos a hacer el antivirus en esa Claro, computadora, afecta todas. Y así claro. arreglamos eso. Pero entonces, casi siempre está afectando otra vida también. Ajá, ok. Y trato de hacer todas esas conexiones Ujú. para que se Entiendo, limpie todo eso. entiendo. Pero la verdad es que tiene que ser en el momento. No puedo explicar cómo lo hago, es que Claro, claro, sí, 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 entiendo. pasa todo en tiempo real, ¿no? Claro, claro, y además depende del tipo de problemática que traiga la persona, ¿no? Ahora Sí. vamos a entrar un poquito en los distintos tipos de cuestiones que aparecen en regresión y vamos a ir hablando de cada una, ¿no? Porque Ujú. digo, la Sí. persona puede venir con un miedo, con una fobia, Ujú. con un síntoma X, que no necesariamente un síntoma es algo en el cuerpo, ¿no? Puede ser un miedo que es en la mente, Así. puede ser en un objeto, que es un miedo terrible a los perros, Sí. ¿no? Entonces se va trasladando el tema del síntoma, o el síntoma puede ser, por ejemplo, que una persona que estudió canto y no puede cantar en público. Entonces, Sí. ¿por qué no puede Sí. cantar en público? Y me ha pasado, no lo voy a contar porque es largo, pero de encontrar en una vida pasada lo que le pasó a esa persona por la cual no puede cantar en público. Y Sí. para entenderlo rápido, digamos, desatrapado eso de la Ujú. persona, desaparece el síntoma, que eso es lo Sí. importante, ¿no? Ujú. Esa es la idea central, de que a la persona le deje de molestar lo que le pasa, ¿no? Así es. Es así. Y, por ejemplo, yo te voy a dar algunas cuestiones que van apareciendo y vamos a hablar de cada una de ellas. Ujú. Bueno, la primera que aparece como una cosa bastante rectora, digamos, principal en esto es la evidencia de la reencarnación, ¿no? Ujú. Porque, qué sé yo no creía, o sea, no es que no creía, sino que no consideraba el paradigma de la reencarnación, estaba en el paradigma de la resurrección, porque, bueno, había aprendido Ujú. fundamentalmente influenciado por la Iglesia Católica, estaba en ese paradigma que no es las mismas ideas o el mismo proceso que plantea la reencarnación. Ahora, Sí. evidentemente, si bien algunas personas pueden ir a un problema de la infancia propia de esta vida, ¿no? Sí. Este, pero muchas se van a una vida pasada, ¿no? Por lo Ujú. tanto, eso es una evidencia del tema de la reencarnación. ¿Qué te encontraste con este tema vos? ¿Qué te pasó con esto? Bueno, yo creo en la reencarnación desde pequeña. Ah, Yo sé ok. que existe. Mi primera experiencia que fue tan extraña que yo entendí que había vivido otra vida era cuando yo era pequeña y yo vivía en un lugar que era frío, New Jersey, que Ajá, era cruzar el río de Nueva York. Y nuestra familia es cubana, pero yo ah, desde pequeña me crié en los Estados Unidos. Entonces, ajá, un día mis padres me llevaron como un pueblecito que está como en el tiempo de antes. Se ujú, visten como ese tiempo y ponen todas las cosas como ese tiempo, te muestran cómo hacen el maíz, la harina. Y ujú, entonces en ese tiempo mi papá me mostró una cosa que parecía un sartén, ajá, pero estaba tapado. Y él me dijo, curiosamente,
¿para qué será eso? Porque no era nada que nosotros habíamos visto. Y yo le dije a él muy seriamente y con certitud, eso es para calentar las camas. ¿Y de dónde lo sacaste? ¿De dónde saqué eso, no? Porque yo, Claro, claro. entonces, yo también muchas veces vivíamos en una casa que tenía mucho frío. Yo cogía el sartén y calentaba mi cama antes de dormir. Claro. Que era que yo ya traía eso de otra vida. Sí, 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 claro. Y entonces, para mí, eso fue la primera vez que yo entendí que yo no era de aquí, Claro, que tenía algo, una información de otro tiempo. claro, 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 claro. Y para mí era muy natural. Nosotros hablamos de eso en mi casa, de la reencarnación. Eso era una cosa normal para nosotros. Claro. Y cuando empecé mis sesiones, eso para mí era muy normal, de poder vivir muchas vidas. Y también a mí me habían hipnotizado de joven 2 veces y pude ver mis propias vidas. Ajá. Que quiere decir que cuando tenía como unos 20 y pico de años, así, me hicieron una regresión. Pero una cosa que quiero explicarle ahora, antes de seguir, es que cuando uno hipnotiza a otra persona, tiene que tener el reconocimiento de lo que está haciendo. Porque cuando a mí me hipnotizaron esa primera vez, era de una persona que estaba aprendiendo la hipnosis. Ajá. Y aunque ella sabía cómo meterme en ese trance, no sabía lo que hacer conmigo durante ese trance. Ah. Y fue muy traumático para mí estar en esa vida que O me sea, no estaban, te, no, que me no te estaban- pudo guiar bien él, no te no me pudo pudo guiar. guiar bien. Entonces me dañó más ver esa vida sin poder saber lo que había pasado. Entonces, ese recuerdo de esa vida me, me, fue como un trauma. ¿Qué te pasó? ¿Que te En señalaste la esa, en esa garganta? vida, en esa vida era aquí en los Estados Unidos, como en 1800, era un hombre muy grande. um, y yo vi, era en el tiempo del oeste de 1800, y vi una señora pasar por la puerta, y sabía que esa era mi señora y tenía una niña. Y de pronto, y yo no quería verme en el espejo, pero sabía que yo tenía barba y era muy grande. Y en la otra escena me estaban llevando en una carretilla con las manos detrás de mí y llorando, llorando, llorando porque me iban a llevar a matar. Yo Ajá. había hecho algo muy malo y me iban a A colgar, ahorcar, a a colgar, ahorcar. claro. Claro. Y eso, y no supo cómo sacarme de eso, ¿no? Y eso me quedó en mi mente como un trauma Y, de vivir esa vida. claro, y fuera de reeditar esa situación y que no te pudieran ayudar bien, Sí. ¿pudiste deducir que estuviera vinculado con algún síntoma de vida actual? Bueno, yo sabía que eso, después entendí, porque empecé a escribir mis cosas automáticas, que esa fue una vida que tenía un karma con el Mm. que era mi esposo, Ajá. y yo le hice daño a esa mujer que vi, que ahora iba a ser mi esposo. Y entonces tenía algo que cumplir, tenía que balancear el karma con él, Sí, porque sí. le había hecho mucho daño en esa vida. O, Entonces, o sí. sea, a ver, pero ahí estás mezclando dos regresiones, ¿no? Sí, no, no. Yo tuve esa regresión y entonces me escribieron diciéndome que el que yo le había hecho daño en esa vida iba a ser mi esposo, Ah, ok. que Ok. tenía que salir de ese matrimonio amigos esta vez. Ah, ajá. Bien. ¿Entiendes? Entiendo. Que fue muy Sí, difícil, sí. pero lo hice. O sea, el tema karmático se inició en esa experiencia y Sí, y tuvo resultado en vida actual. así es. Ah, ok. Pero estuve mucho tiempo Claro, reviviendo claro, eso, que fue un trauma. claro. Entonces, ya yo entendí que la reencarnación existía, Ujú. Bien. ¿entiendes? Porque tuve esa experiencia de pequeña y después de la reencarnación, que la vida pasada que tuve Claro, sobre ese hombre. Ah, claro. entonces ya yo entré haciendo hipnosis ya sabiendo que era muy importante cómo uno ayudaba a sus clientes, porque yo había pasado ese trauma, Claro, 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 claro. ¿entiendes?
Sí, y bueno, y de esto se deduce automáticamente, ya lo hemos nombrado, el concepto, el tema de karma, ¿no? Sí, Que de paso aprovecho a aclarar que no es un castigo, sino que es no, aprendizaje, es una ley de causa y efecto, ¿no? O sí, sea, sí. porque hay muchas personas que lo interpretan como un castigo y no es un castigo, No, es aprendizaje, ¿no? sí, aprender que lo que uno hizo no fue justo y ahora uno Claro, tiene sí, sí. que experimentar lo que uno hizo. Sí, sí, y yo siempre agrego lo que hice y lo que dejé de hacer por un Sí, otro, ¿no? A veces aparece también como tarea, ¿no? sí, Lo que es dejé así. de amar, lo que dejé de cuidar, ¿no? Entonces Así es, así es. aparece como tarea en vida actual, con el único objetivo, junto al objetivo de la reencarnación, es que el espíritu transite por muchas experiencias para aprender, no hay otra Es opción, la ¿no? evolución del espíritu. Exactamente, Ujú. exactamente. Bueno, y aparecen otras cosas también interesantes en regresiones que ya le hemos conversado nosotros antes, pero está bueno traerlo para que la gente sepa, que es eh, el tema del cambio de roles. Vos acabas de nombrar que eras un hombre, ¿no? Entonces, Sí, el cambio de roles puede ser individual, o sea, transitar la experiencia como un hombre, como una mujer, ¿no? En sí. distintas vidas, pero también hay mucha gente que encuentra que, no sé, su pareja actual fue su papá en otra vida, ¿no? Y Así es. esto es un concepto muy difícil de entender para el que no está metido en este tema, me dice, qué locura me estás diciendo, ¿no? Como que Sí. bueno, y es así también por una cuestión de aprendizaje álmico, ¿no? Justamente, no sé qué opinás Claro. vos de esto, ¿no? Bueno, nosotros estamos en un grupo de almas Claro, sobre muchas vidas y cada uno, una vida, uno escoge ser el padre, otro el hijo, otro la hermana, otro el ujú, amante, y uno ujú, cambia, claro, porque es parte de la experiencia. Um, en muchas vidas, por ejemplo, mi papá ha sido mi papá, pero ha sido también mi esposo, ha sido mi hermano. ujú, Esas son cosas que yo sé por mis experiencias, pero mi papá siempre ha estado en mi vida, claro, vida tras vida, porque nosotros tenemos como un contrato de claro, trabajar juntos. claro. Y así es, no tiene nada que ver con lo físico, es el alma, es Sí, sí. el Es aprendizaje. un pacto que se hace, digamos, en el espacio entre vidas, que ahora ya vamos a hablar de qué es eso, Sí. sobre que, bueno, a ver, es un pacto de amor en definitiva, ¿no? Es Porque, amor. Pero una vez son, bueno, vos necesitas aprender esto. Bueno, yo me voy a brindar para hacer esto con vos, así, ¿no? Porque vos sí. tenés que aprender esto y a lo mejor a veces yo también tengo que aprender con lo que estoy haciendo, ¿no? A veces Sí. es de doble propósito la cosa, ¿no? Eso es Ujú. interesante. Bien, como para ir despejando dudas de qué cosas aparecen en regresiones. Una cosa también muy interesante que aparece es el tema ET, extraterrestres, Sí. ¿no? Tanto hablemos de abducciones o Ujú, hablemos de que la persona en regresión argumenta haber vivido una vida en otro lugar, en otro planeta, con ujú. otro cuerpo, ¿no? Este, Sí. contame un poco de tu experiencia con esto. Eso es muy común porque las personas que yo atraigo, que vienen a mis sesiones, muchas son así, de otros planetas. Y Ajá, nosotros también, para ellos somos de otro planeta. Todos claro, somos seres. Es claro, que nosotros ahora estamos en el planeta Tierra, pero para ellos nosotros somos ET también. claro, claro. Um, pero hemos tenido raíces en otros planetas o hemos estado mucho tiempo en otros planetas y a veces lo que pasa es que ya que somos multidimensional, nosotros tenemos el alma conectado a otros lugares que la persona dice que ese es su hogar, ese es su Sí, planeta preferido, ¿no? sí, Porque hay mucho sí, amor ahí. Y sí. entonces ellos se sienten conectados a ese Ujú, planeta y a veces por las noches cuando duermen van a ese planeta. ujú, Eso es muy común. Yo he visto en mis sesiones personas que se parecen como leones, personas que se parecen aves, ujú, que han estado en Egipto, son gigantes, como las ujú, estatuas que están ahí, que esos son sí, reales, esas sí, son sí, la escritura real.
son de muy altos. Um, Son vidas que han pasado y vienen para entender un poquito más sobre esas vidas, pero eso es muy común también, las abducciones, que hay algunos que quieren seguir su raza, pero porque no pueden reproducir, están usando a las personas que han hecho contratos con ellos antes Ajá. de vivir en esta vida, que le van a dar los huevos para reproducir. Son contratos también que ellos tienen, que Mm. dicen, sí, sí, cuando yo vaya a la tierra, sí, ven y usa los huevos míos. Bien, Pero no lo saben, ¿no? No lo saben. claro. Pero eso es muy común. Yo tengo dos o tres videos que son muy fuertes, que explican a una persona que, que la han usado por mucho tiempo Ajá. para, para eso. Bien, bien. ¿Y el Sí. tema de implantes aparece también? También bastantes implantes. Y esos implantes, yo lo veo igual que cuando uno le pone un implante a su perro, su mascota, ¿no? Que Ajá. quieren seguir donde están. Si uno tiene un ser querido, que quiere saber que ese ser querido está bien y lo manda a la tierra, Ujú. a veces le ponen ese implante para poder seguirlo. Claro, claro, entiendo. Sí. Pero no todos los implantes son buenos también. Claro, claro. A Pero a veces son de control, de control, por otras razones, ¿no? sí, Entonces, pero no todo es bueno y no todo es malo. claro, Hay de los dos. claro, claro, claro. Y fundamentalmente, ¿qué es digamos, llamémoslo conflictivo que aparece cuando yo invoco que fui un ser en otro planeta? ¿Cuál es el trauma que trae o la problemática? ¿Trae algo de eso o no? No, bueno, con los clientes míos, no es traumático. Para ellos es como Ajá, una confirmación que no son de aquí. ajá, La ok. mayoría de los clientes míos vienen porque ellos no se sienten que son de este planeta. Ah, ok. Ellos vienen porque dicen, ¿por qué estoy aquí? No quiero estar aquí. Este no es mi hogar. Yo sé que no soy de aquí. Soy, Claro, es como que la vida en ese planeta tiene una gran influencia por la experiencia agradable, y sí, entonces el síntoma sería que no se sienten de acá, digamos, ¿no? sí. Y entonces vienen porque la mayoría son voluntarios en este tiempo, porque va a haber muchos cambios en la Tierra en este momento. Y Ujú. vienen como voluntarios porque son almas que saben que va a pasar algo. Ajá, ok. Y vinieron para esa experiencia. Ajá, ok. Y entonces esas Bien. son la mayoría de las sesiones mías, son de estas personas que no se sienten que son de aquí. Ajá. Bien, otra cosa que aparece frecuentemente y que en especial, bueno, los que trabajamos con religiones sabemos que lo trabaja Michael Newton, es el tema del espacio entre vidas, ¿no? Sí. Contanos un poquito qué es esto, para que la gente sepa, y qué experiencias pasan y qué se aprende allí, ¿no? Bueno, a veces yo pienso que esa es la vida real, porque es como si esta vida aquí es un sueño. Ujú. Nosotros tenemos la familia de nosotros ahí, es como otro mundo, y tenemos guías, y nosotros hacemos contratos antes de venir aquí. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la razón que vamos a venir? Um, ¿Qué queremos experimentar? ¿Cómo vamos a evolucionar el alma mejor cuando tenemos esa experiencia? Porque este es un mundo donde podemos tener emociones. Entre vidas no hay emociones, se sabe todo. Claro, Entonces es y no hay dualidad tampoco, que así acá es. la Entonces podemos venimos experimentar. para poder experimentar eso. Y entonces entre vidas para mí es la vida real. Ajá. Um, Tenemos esos aprendizajes, hay escuelas, hay familias, tenemos ahí otra vida. Y entonces, ¿Tuviste consultantes que evidenciaron esto de las escuelas, de cómo era el lugar y todo esto? bueno,
Mi papá fue el que me explicó de todas esas escuelas, porque él me Mira. escribía antes, después de que se murió, yo estuve comunicándome con él mucho tiempo, con él por mucho tiempo, y él me estaba explicando que él tenía que ir a la escuela. Y para Mira. mí eso era un concepto extraño. ¿Cómo la escuela? ¿Estás muerto? Y dice, no, no, Claro, no estoy muerto. claro. Y Qué entonces bárbaro. nosotros vamos a la escuela para aprender sobre el amor, sobre la compasión, la paciencia, y usamos eso para venir aquí. Pero cuando nosotros queremos saber cuál es el propósito de nuestra vida, esa Ujú, es la oportunidad de llevarlo entre vidas para saber qué fue lo que esa persona quiso aprender. ujú. Bien, ¿Entiendes? está bueno, es Porque interesante porque aclara cosas, ¿no? sí, sí. Bien. Este, como otra de las cosas que aparece es esto de que un hecho traumático genera alguna problemática en vida actual, ¿no? Mm. ¿Qué cosas has visto vos que, por ejemplo, generen algo en vida actual de un hecho traumático, ¿no? Hoy hablábamos de alguien Sí. que se había prendido fuego, pero ¿algún otro ejemplo que tengas? Bueno, el cuerpo es como decir, bueno, es una computadora biológica. Y Sí, sí. entonces cuando nosotros tenemos un trauma, cualquier cosa, puede ser algo simple, de algo de un niño que quizás el papá le dijo algo cuando tenía 2 años Ujú, y le causó un trauma, eso ahora está atrapado en el cuerpo ujú. como una memoria. Y cuando algo le pasa a esa persona que se parece al mismo trauma, a veces le empieza a doler donde está atrapado eso. Ajá, Y a veces la persona empieza a actuar igual que cuando le pasó eso. ajá, Por ejemplo, cuando a veces uno mira a alguien que no ha podido conseguir lo que quiere y empieza a actuar como si fuera un niño de 5 años, ujú, es porque está otra vez reviviendo ese trauma. ok, Pero el cuerpo también nos habla y ujú, cada parte del cuerpo es como un diccionario claro, que nosotros no entendemos. A veces la espalda, por ejemplo, si a alguien le está doliendo la espalda, puede ser que tiene mucho peso de responsabilidad que no es de ellos y ujú, le empieza a doler la espalda claro, y a veces las rodillas. Es que esa persona no está haciendo lo que debe hacer, que no está moviendo en la vida. Entonces nosotros en la hipnosis podemos encontrar dónde se acumuló eso. ajá, entiendo. Entiendo como la responsabilidad, a veces las personas se llenan de responsabilidad y el cuerpo le duele como si fuera de una persona de 90 años. Y es Claro. que se está, se está poniendo todo ese peso encima. Ujú. Hay muchas cosas que uno puede encontrar con la hipnosis, de por qué le duele el cuerpo. Claro, claro, claro. Ah, es muy interesante. Otra cosa que hoy hablábamos era un término que yo se lo decía a ella, que ella no lo conocía como con este término, pero Ajá. era la xenoglosia, ¿no? Que era lo que hablábamos antes. ¿Has tenido casos? Xenoglosia es hablar en un idioma que la persona en conciencia no conoce. ¿Te ha Sí, pasado esto? sí, eso me ha pasado y me está pasando más con lo que le dicen el lenguaje de la luz, light Ah, language. ah, Y eso está pasando mucho, mucho ahora. En las iglesias, yo creo que le decían, hablando de otras lenguas, no sé cómo se dice en español. hablar en lenguas, sí, En la hablar en lengua. lenguas. Eso está sucediendo mucho, mucho ahora con Ujú, las activaciones que hay en la Tierra, que de pronto la persona empieza a hablar de otro idioma. claro. Um, He visto una persona hablar en francés que nació en Egipto, Ajá, por ejemplo, un idioma que no conoce y está claro, hablando ese claro, idioma. Entonces, es que él reconoce, el alma empieza a hablar de ese idioma otra vez. No, claro, claro. eso no pasa mucho porque la persona tiene que estar en ese estado muy profundo y no todo el mundo llega a esa profundidad. Claro, 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 claro. Sí, pero
Es una de las cosas que aparecen, ¿no? Sí, para mí Y, el lenguaje de la luz es la más común ahora, ajá. en mis sesiones. Esa ¿Y se puede, lo puede traducir la persona, este lenguaje del luz, o no se puede traducir? Bueno, el lenguaje de la luz son conceptos, no Ah, son ok. palabras. Ok. Y entonces a veces hablan por mucho tiempo, bla, 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 y entonces uno dice, ¿qué significa eso? Y dice, hay que dar amor. Pero ha hablado mucho. Claro, claro, Pero claro. es que no es un lenguaje de palabra a palabra, es un concepto, Ajá, ok. ¿entiende? Y Sí, es muy sí, sí. diferente. Claro, claro. Sí, 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 sí. Es como decir los símbolos, a veces los símbolos chinos y los símbolos antiguos, un símbolo significa muchas cosas, Ajá. no una palabra. Claro, 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 entiendo. Sí, sí, sí. Así es. Y otra cosa que aparece son apariciones de seres de luz, que algo ya estuvimos hablando, ¿no? Sí, En el trabajo, en ayuda, en asistencia, ¿no? sí. Y aparece también algo que es un tema, en mi caso, muy interesante porque me parece muy frecuente y ya lo hemos charlado antes fuera de cámara, que es el tema de almas perdidas adheridas al campo energético de las personas vivas, ¿no? Ujú. Esto va a parecer loco para el que lo escucha. Si alguno ya escuchó una charla mía, ya lo sabe, pero contanos un poco tu experiencia con respecto a esto. Eso, eso es bastante. Mm, Um, Cuando una persona se muere, y a veces se muere sin, o se muere porque tiene un accidente rápido ok, y no sabe que se ha muerto, o un suicidio, ujú, o una persona que tiene las creencias que si ha sido una persona mala, va a ir al infierno. ujú, Eso es muy común. ujú. Ah, entonces lo que pasa es que cuando mueren no van a la luz, Claro, no no, avanzan, en el astral no avanzan, digamos. no vuelven a Dios, vamos a decir. Entonces Claro. se quedan aquí. A veces también, si tienen una conexión muy fuerte con un ser querido, por ejemplo, una mamá con un hijo, se le murió el hijo, no deja que el hijo se le vaya, es como Ujú, aguantándolo. claro, Um, o los matrimonios que han estado mucho tiempo juntos, que uno no quiere irse sin el otro, uh, muchas cosas así. A veces no se van. Y entonces lo que pasa es que uno es luz. Cuando los espíritus nos ven, somos luz. Y entonces ujú, a veces ellos se confunden. Y en vez de ir a la luz divina, se apegan a nosotros porque tenemos la misma frecuencia. Quizás la persona que se ha suicidado o que lo mataron está muy triste, ujú, pero ven a una persona que tiene la frecuencia, la luz igual que ellos ujú, y entonces se conectan. Es claro, como la misma onda, ¿no? Y entonces de pronto esa persona empieza a tener hábitos diferentes, pensamientos diferentes, porque ya ese alma lo está, le está dando influencias, le está hablando. ujú, Y a veces empieza a hablar diferente. Y esto pasa mucho con los muchachos adolescentes, ajá, que de pronto cambian y los padres ni los reconocen. Y es que se están metiendo en drogas, están haciendo cosas que no deben hacer, la frecuencia le bajan y ahora atraen esos espíritus que están perdidos. ujú, Y eso es muy frecuente que pasa. A veces uno siente dolores que no son suyos y es que quizás una persona que tuvo un accidente o murió de muy viejo, o lo ujú, mataron en una guerra, no han ido a la luz y se quedan con uno. Y a veces son muchos que están claro, pegados. claro, Entonces, nosotros en esa terapia hablamos con ellos a ver qué sucedió, por qué están aquí todavía, están equivocados y lo mandamos a la luz y ah, los desconectamos de esa persona. claro. Este momento dentro del terapia de regresiones es un momento muy, muy valioso, muy fuerte para el que está conduciendo, para el que asiste, porque es una tarea muy, muy interesante, ¿no? Sí, Es una tarea muy,
muy fuerte de ayudar a una persona en esa instancia, ¿no? Sí. Bueno, lo más importante es que no es un exorcismo, es un labor de amor, porque estamos haciendo terapia con ese ser también. No es solamente tenemos la terapia con nuestro cliente, pero estamos haciendo una terapia con esos que se han muerto y no saben que están ahora en otra dimensión. Claro, claro. Bueno, y esto también prueba el hecho de poder conversar con un desencarnado, ¿no? Ujú. Y a veces, no sé si a vos te habrá pasado, pero a veces que el consultante también puede tener contacto con un desencarnado que esté en luz, ¿no? No que esté adherido. ¿Eso te ha Ujú. pasado? ¿Te ha pasado eso? Sí, sí, eso pasa frecuentemente Ujú. conmigo, porque para mí son espirituales, ¿no? Las Claro, sesiones claro. mías son muy espirituales. A veces vienen los ángeles que trabajan conmigo, a veces tienen mensajes, el ser superior de la persona. No todos son lo que dicen que son, pero le dan un mensaje. Ajá. Y a veces los espíritus son igual que las personas. A veces si le dan un tiempo, se meten para hablar. Claro, claro, claro. pero y a veces no tienen nada que decir bueno, pero la mayoría son seres queridos, los padres quizás que se hayan muerto, que quieren hablar con los hijos o hijos que murieron pequeños, que quieren decirle algo a los padres. Eso Ujú. pasa mucho, que Sí, hablan sí. con otros. Sí, sí, sí. Me hiciste pensar cuando hablabas de que algunos se meten en la conversación, digamos, y lo que hay que entender es que en el astral, en general en el astral, y específicamente en el bajo astral, hay Ah, infinidad de cantidades de vidas que no conocemos, ¿no? ujú, Como hay infinidad de vidas en la Tierra distintas, ¿no? sí, Y muchas veces, digamos, aparecen, por ejemplo, seres que engañadores, ¿no? Que sí, engañan con cosas, ¿no? ujú, Que hay que ver, que el que está conduciendo tiene que tener muy claro que puede ser que lo estén engañando, sí, ¿no? sí. Chistosos, ¿no? A veces aparecen, como decíamos hoy, cuando hablábamos fuera de la entrevista, entidades oscuras, ¿no? Sí, No todos los seres creados son de la luz, o sea, sí son no. de la luz en la creación, pero tienen oscuridad en su existencia y Ujú. entonces tienen a veces tareas este, complejas, ¿no? Y también pueden adherirse al campo energético de las personas Ujú, muertas. ujú. Entonces, bueno, tienen un capítulo aparte, ¿no? Estos seres oscuros, porque hay que trabajarlos, Hay que digamos, trabajarlo con con cuidado. otras técnicas, más Claro, cuidado. No claro, hay que claro. tenerle Pero, miedos, no se le puede tener miedo. no, Ah, no, no. es como decirle cómo tratar a un niño que está equivocado que con un criminal. Claro, claro, claro. Uno tiene que usar distintas palabras, tiene que ponerse más fuerte para que Ujú. no. Sí, sí, sí. ¿Entiende? Sí, 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 sí. Sí, no vamos a hablar específicamente cómo es Sí, la técnica en ese momento, pero sí. para que las personas que escuchan el video sepan que esto también existe, digamos, Existe, pero que no hay que puede tener pasar, miedo. ¿no? No hay No, que no, tener. no, 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 miedo no, pero existe, ¿no? Sí. Existe. Este, mm, ¿Y trabajás con el tema del perdón también como Sí. herramienta? Bueno, Ah, es la técnica mía, yo le llamo el viaje espiritual del perdón. Am, Eso es lo que le digo a mi técnica, porque todo es sobre el perdón. Am, es una frecuencia, pidiendo perdón es como una frecuencia, una onda que uno llega a eso. Cuando uno entiende, cuando uno ya suelta lo que ha estado aguantando por tanto tiempo, uno puede perdonar a otra persona, es que se alivia el alma. Y eso es claro, muy importante en todas las sesiones, tener ese perdón sobre uno mismo y sobre los otros, porque el exacto. perdón no es solamente sobre otra persona, es sobre uno mismo. Ujú. Yo uso el ejemplo de si una persona
se come un pedazo de pescado y se le quede una espina dentro de uno, uno no va a estar protestando constantemente de la persona que cocinó el pescado. Es uno mismo ha escogido mantener esa espina dentro de la boca. Claro. Y entonces con el perdón uno saca esa espina, ya, se terminó, ya uno puede sanar, ya terminó esa cosa. Pero cuando uno no perdona es como tener esa espina dentro de la boca constantemente. Claro. Un ejemplo. Es muy importante, no, pero es muy importante el tema del concepto del perdón, ¿no? Sí. Y algo que aparece muchas veces en regresiones, que no es el objetivo, digamos, pero es el tema de la indagación histórica, ¿no? En el sentido de, esto sobre todo Aurelio lo hace mucho, ¿no? De si se encuentra con alguien que, no sé, está en Egipto, le empieza a preguntar sobre cómo se hicieron las pirámides. ¿Esto te ha pasado vos? Sí. Yo tengo una sesión muy importante que es sobre eso, haciendo las pirámides, usando la energía para mover las piedras y eso. Sí, a mí me gusta mucho cuando ya tenemos un tema así, de preguntar cómo es que sucedió. Pero una cosa muy importante que hay que entender es que esta realidad que nosotros estamos viviendo no es la única realidad. Ajá. Hay que entender que nosotros, cada persona está viviendo una realidad completamente diferente que a la otra persona. Y igual es en otras vidas pasadas. Claro. Y entonces yo no le pongo mucho asunto cuando me dicen fechas, cuando me dicen cosas que son históricas, porque tiene que ver con la realidad de esa persona. Claro. Y uno no sabe si esa realidad es la misma que cada uno, ¿no? Y entonces, porque lo dice que es histórico, no quiere decir que fue así para todas las personas. Claro, es como le interpretó esa persona. Sí. Un hecho está teñido totalmente de la subjetividad de la persona, digamos, ¿no? Sí. Entonces, sí. Pero igualmente está bueno porque bueno, es curioso saber, pero yo no le pongo mucho, por ejemplo, las fechas. Yo no le doy nada cuando alguien me dice, mira, eso pasó en 1956. Las fechas no existen en la vida espiritual. Claro. Las fechas significa cuántas veces le dimos vuelta al sol y eso no existe en la vida espiritual. Entonces, cuando dicen una fecha, para mí no significa nada para mí porque es un número. Es un número. Bien. Bueno, y para ir cerrando, porque después si no me dicen que hago entrevistas muy largas, ¿cómo te modificó en tu vida toda esta tarea? ¿Qué te hizo? ¿Cómo me cambió? Bastante. Mira, yo era una persona que era solamente de oficina. Yo trabajaba en una oficina. Trabajaba en servicios de clientes, ¿no? Tengo teléfonos. Y yo nunca pensé que yo iba a estar en una carrera así. Y cuando yo empecé a hacer esto, me cambió la vida porque empecé a ver la vida con ojos diferentes. Ya yo entendí que no era importante el trabajo, que como lo hacíamos, lo que era importante era el alma, cómo estábamos viviendo como personas, no tanto lo que hacíamos para un trabajo, era cómo era que uno se llevaba bien con otra persona, el amor que uno daba. Y yo empecé a completamente cambiar en que cuando yo trabajo con un cliente, estoy ahí completamente con amor. Es con amor solamente, no tiene que ver con el dinero, no tiene que ver con mi tiempo, es con amor, es cuánto amor estoy dando en ese momento. Y eso es un concepto que las personas no viven con ese concepto. Sí, no es frecuente, claro. No es frecuente. Y entonces para mí cambió mi vida en que ahora todo era sobre el amor. Y
y la vida me cambió, es que me cambió. Y yo, a esta edad, porque yo empecé a hacer esto en 50 y pico de años, y tengo 63 ahora, y yo nunca pensé que a esta edad yo iba a empezar de nuevo con esta nueva etapa de mi vida, ¿no? Pero me ha cambiado que es como si me ha abierto un mundo completamente diferente, completamente, que todo en mi mundo existe. Claro, claro. Todo en mi mundo existe. A mí no me pueden decir, no, eso no existe. Todo existe en mi mundo. Y eso libera a la persona, me libera. Claro que sí, sí, sí. Y bueno, quería, finalizando ya, ¿vos das algún tipo de formación? Tenés, yo voy a colocar tu página después en la descripción del video, pero formás Bueno, facilitadores de la técnica, ¿cómo te manejas? yo tengo tantas personas que me siguen en YouTube. Por todas partes del mundo, porque la mayoría de mis sesiones son en inglés. Creo que tengo en este momento como 33 sesiones solamente en español. Así que mis sesiones van por todas partes del mundo. Y entonces yo estoy viajando ahora a todas partes del mundo haciendo sesiones donde voy. Pero la única manera de obtener una sesión conmigo es no puedo decirlo, suscribirse Suscribiendo. uy, Sí, uy, sí. uy. Suscribiéndose. Sí, Suscribiéndose. a un boletín que yo tengo y en ese boletín mando un calendario de las sesiones que tengo en ese momento, pero Ajá. se llenan en segundos porque hay tantas personas que quieren sesiones y yo no puedo hacer tantas sesiones. Yo solamente hago una sesión diariamente porque la energía que yo necesito para hacer las sesiones es muy grande. Es completamente diferente que otra terapia, yo pienso. Es como si estuviera yo conectada a la electricidad y cuando termino Sí, sí. es, estoy acabada. Así que estoy haciendo menos sesiones y estoy yendo por todas partes del mundo ahora dando mis sesiones. Ajá. Vine ahora de Perú. Mira. Hace 2 semanas que vine de Perú y hice algunas sesiones ahí y eso me cambió la vida también porque pasé por una muerte y reencarnación en ese lugar. Así Mira. que la persona que está hablando aquí no es la persona que se fue a Perú. Claro, claro, claro. Me Tal ha cual. cambiado mucho la vida desde ese momento, pero estoy haciendo también unas reuniones por todas partes del mundo que estoy trayendo a las personas para que ellos se puedan hablar uno a otro de estas cosas, Ajá. porque la cosa más difícil en este momento es poder encontrar otras personas que hablen de estos temas. Claro, claro, claro. Y las personas se sienten muy solas, muy aisladas porque no pueden compartir sus ideas con otras personas. Siempre piensan que están locos, ¿no? Entonces, estas reuniones es para que las personas se encuentren, se reconozcan, se hagan amigos. Y ahí yo también hago regresiones Claro. a vidas pasadas durante ese día, en grupo, en Sí, grupo. sí, sí, sí. Pero Sí, sí. es más para reunir a las personas. Yo pienso que este tiempo hay que reunirse y, y amarse. Eso Claro, para tal amarse. cual. ¿Has tenido algún tipo de contacto con Brian Weiss? No, no, No. porque esa no es la clase de hipnosis que yo hago. Ajá. Para mí, yo lo que yo hago es espiritual. um, y la verdad es que yo no me comunico con muchos otros que están haciendo la terapia porque no quiero no quiero tener um, influencia de otras personas. Ajá. Ok. Um, lo que sale de mí es para mí único y viene directo yo voy a decir, viene directo de Dios Ujú. y así como yo hago mis sesiones con ese pensamiento que estoy conectada a esta parte mía del alma que es más grande. Claro, claro, claro.
Bueno, muy bien, Alba. Te agradezco mucho y aunque ves que estamos en dos líneas distintas, coincidimos en muchas cosas sobre la Sí, terapéutica, sí, así que eso es lo este, bonito. eso está bueno, sí, está bueno. Bueno, yo te agradezco y le agradezco a Genoveva, que fue la persona que nos conectó, ¿no? Sí, muy Produjo querida. esta triangulación entre Argentina, Suiza y Miami. Sí, Y bueno, estamos en contacto sí, y te agradezco mucho por gracias, permitirme gracias. entrevistarte, ¿sí? Sí, y si tienen interés, pueden ir a mi canal de YouTube, que ese es Ajá. muy interesante, y ahí pueden ver los videos. Alba Weinman es el canal y es muy interesante. Bien, sí, yo voy a dejar todos los datos en la descripción del video, así que la gente va a poder acceder a vos y consultarte, ¿sí? Muy bien. Bueno, muchas gracias, seguimos por privado nosotros y te despido. Muchas gracias, Ok, ¿eh? muchas gracias.